¿Cuándo se dieron cuenta de que sus padres estaban completamente delirantes? Me di cuenta en el momento en que colapsé de cara en un tazón de masa madre de 100 años, mientras mi padre continuaba su propia llamada telefónica con un coleccionista sobre por qué nuestro iniciador de monasterio austriaco valía 30.000 euros y ni siquiera pausó cuando me oyó golpear el suelo. El temporizador de cocina de mi teléfono había estado gritando para la alimentación de las dos cuando mi profesora de química agarró mi muñeca en el pasillo ese día. Violeta, te ves terrible y estás temblando como loca, dijo mientras estudiaba mi cara con genuina preocupación. Estoy bien, solo necesito llegar a casa porque los iniciadores necesitan su alimentación o desarrollarán una proporción bacteriana incorrecta y se volverán inútiles. No soltó mi muñeca y de hecho apretó más cuando traté de alejarme. ¿Cuándo fue la última vez que comiste comida real en lugar de probar muestras de pan? Traté de recordar, pero mi cerebro se sentía como si estuviera nadando a través de melaza y todo parecía nebuloso. Mi papá me necesita para probar cada iniciador para asegurarme de que mantengan sus características distintivas. Entonces, probablemente ayer o tal vez martes, pero honestamente, los días se difuminan ahora. Violeta, es viernes por la tarde y me estás diciendo que no has comido una comida real desde el martes. El pasillo comenzó a inclinarse, pero me alejé porque el iniciador francés necesitaba su mezcla especializada de harina para las 2:15 o comenzaría a desarrollar los tipos incorrectos de ácidos y perdería su valor. Tengo que irme porque estos iniciadores valen más que tu coche y algunos de ellos han estado vivos más tiempo que cualquier persona en este edificio, incluyéndote. Mi papá estaba en Tokio conociendo coleccionistas mientras mi mamá asistía a una conferencia de fermentación en Islandia, dejándome manejar 43 iniciadores diferentes en nuestro sótano convertido que parecía más un laboratorio que parte de una casa. El iniciador australiano comía cada 4 horas y solo aceptaba trigo de Queensland a 80 euros por kilo que tenía que ser molido fresco, mientras que el etíope requería harina de teff y 60% de humedad, o literalmente moriría en 12 horas. El iniciador de San Francisco necesitaba exactamente agua a 87 grados en una proporción precisa cada 6 horas, o perdería su famoso sabor ácido que lo hacía valer 20.000 euros por cucharada para el comprador correcto. Para cuando llegué a casa de la escuela, mis manos temblaban tanto que apenas podía medir harina, y la balanza de cocina seguía entrando y saliendo de foco porque no había dormido más de 3 horas seguidas desde que mis padres comenzaron su imperio internacional de masa madre. El olor de fermentación se había impregnado permanentemente en mi ropa y cabello al punto donde otros niños me llamaban bestia de levadura, y los maestros abrían ventanas cuando caminaba hacia las aulas. Pero mis padres dijeron que esto formaba carácter. A las 4 de la mañana del sábado, mientras mezclaba el lote número 100 de harina y agua esa semana y trataba de recordar si ya había alimentado al iniciador búlgaro o si esa alarma era para el islandés, mi cuerpo finalmente cedió. Todo se volvió negro y me estrellé hacia adelante en el iniciador austriaco que mi padre estaba describiendo a los compradores en su llamada telefónica de Tokio, arruinando una cultura que supuestamente se remontaba a monjes medievales que la usaban para pan de comunión. Desperté en el hospital con tubos en mi brazo mientras un médico explicaba a mis padres por altavoz que tenía deshidratación severa, desnutrición y agotamiento, que usualmente solo aparecía en residentes médicos trabajando 100 horas por semana o soldados en zonas de combate, pero ella necesita alimentar los iniciadores cada 4 horas o morirán y perderemos cientos de miles de euros en ventas futuras a coleccionistas que dependen de nosotros, dijo mi padre a través del teléfono sin siquiera preguntar cómo me sentía. El médico miró fijamente el teléfono como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar de un padre cuya hija estaba conectada a un goteo intravenoso. Su hija de 15 años casi entra en falla renal porque no ha tenido sueño o nutrición adecuados en semanas y ustedes están preocupados por bacterias. Está siendo dramática. Los adolescentes no entienden el valor de construir riqueza generacional a través del cultivo cuidadoso de culturas bacterianas irreemplazables que financiarán toda su educación universitaria si solo muestra disciplina. La trabajadora social que llegó la mañana siguiente no encontró divertido el modelo de negocios de mis padres cuando explicaron cómo me dejaron a cargo de $500,000 euros en bacterias mientras viajaban por el mundo durante semanas. Mi madre trató de explicar que me estaba enseñando habilidades empresariales valiosas, pero dejó de hablar cuando la trabajadora social le pidió que nombrara incluso un solo iniciador o explicara un solo horario de alimentación sin mirar su teléfono. La trabajadora social se dirigió a mí mientras entraba en pánico por los iniciadores muriendo sin sus tiempos exactos de alimentación y harinas especiales que solo yo sabía cómo mezclar adecuadamente. ¿Qué pasaría si vivieras con tu tía por solo un mes para recuperarte?, preguntó mientras mi padre calculaba frenéticamente pérdidas en su teléfono. Toda la colección moriría porque nadie más conoce los horarios de alimentación y mis padres perderían todo lo que han invertido, dije mientras veía la cara de mi padre ponerse blanca. La trabajadora social decidió que o mis padres se quedaban en casa para cuidar sus culturas bacterianas o me mudaría con mi tía inmediatamente. Y cuando eligieron su viaje a Nueva Zelanda sobre su hija, 31 iniciadores murieron en una semana mientras dormí 12 horas seguidas por primera vez en 6 meses.